Gracias por venir, Rafael. Muy amable, muchas gracias. No, por favor, placer estar con ustedes. Gracias a vos. Vos debes tener uno de los trabajos más estresantes del mundo en este momento. Ahora te voy a preguntar por Putin porque me da mucha intriga. Pero describamos un poco cómo es la agencia que presidís, muy relevante en el concierto mundial y sobre todo en este momento. Bueno, es un organismo internacional que tiene una importancia formidable, ahora y en general. Es un organismo que en principio vela por la promoción de la energía nuclear con fines pacíficos, también por la seguridad de ese tipo de operación, pero también por una cantidad importantísima de funciones que no tienen que ver con la energía nuclear, como la medicina nuclear, el manejo y también la no proliferación. El hecho de que países que no tienen armas nucleares, socolor de un programa de energía nuclear pacífico, desvíen material nuclear con fines bélicos, el caso de Irán y otros. O sea que, como podés ver, tenemos una agenda que es de las más relevantes en materia de paz y seguridad internacional, si no la más relevante. ¿Esta es la primera vez que se produce un conflicto de esta magnitud tan cerca de una central Sí, nuclear? es completamente inédito. No pasó nunca. No, absolutamente. La guerra de Ucrania es inédita en muchos, a muchos niveles. Además, justo con el tema de Chernobyl dándonos vueltas Efectivamente, en la cabeza, ¿no? efectivamente. Vos sabés que mucha gente me pregunta sobre Zelensky, y vos un poco en tu introducción estabas hablando del factor personal. Yo conocí al Zelensky preguerra. Claro. Cuando fui el año pasado, en el 2021, a los 35 años del accidente de Chernobyl, estuve con él, tuvimos una reunión muy amable, muy afable. Otro Volodymyr Zelensky, en su actitud, físicamente, en su disposición. Y bueno, con él he tratado varias veces este año y hemos tenido... Me interesa mucho la diferencia entre el Zelensky de hoy y el que viste en aquel momento. El Zelensky de ayer era un presidente reformista, era un presidente con una agenda anticorrupción, que llegó al poder después de una serie de presidencias cuestionadas en su propio país. Yo no soy un analista político, pero... pero sos politólogo, ¿no? Sí, soy politólogo. Y que llega con una agenda de limpieza, ¿no? Una especie de manipulite claro, a la ucraniana, ¿no? Llega con esa agenda, un hombre de familia, un hombre, además un actor. Él tuvo una serie que se llama El servidor del pueblo. Yo he visto varios capítulos donde cuenta un poco lo que termina siendo su historia real, porque vos sabés que él cuenta la historia de un profesor de literatura en un colegio secundario, digamos, en Kiev, que es muy popular con sus alumnos y que juntan firmas, lo presentan como candidato a presidente y gana. Y bueno, él finalmente terminó viviendo su propia película porque es candidato, gana las elecciones. Ese era un Volodymyr Zelensky completamente distinto. El Volodymyr Zelensky 2022, post 24 de febrero de 2022, es un hombre en guerra. ¿Y cómo es un hombre en guerra? Un hombre en guerra, hoy, ¿no? Un hombre en guerra es un hombre que está defendiendo su territorio, es un hombre que tiene una obsesión, que es ese tema, y que todo lo tamiza a través de eso. Cada acción que yo haga, cuál es el impacto que tiene con relación a la guerra que está sucediendo. Y eso para mí es muy importante porque yo le vengo a hablar de una cosa muy específica, que tiene que ver con la guerra, pero que es muy específica y que él siempre va a poner bajo el prisma de si eso hace que Ucrania esté más cerca o más lejos de ganar la guerra. Uno ve el titubeo normal en la condición humana en una persona así, en guerra, en un líder así, o se te muestra completamente infranqueable? Infranqueable quizás no es la palabra, te diría muy determinado. No tiene miedo, digamos. ¿No? Muy determinado. No creo, o sea, pienso que no. Pienso que no. Creo que es de dominio público que cuando se inició la invasión, a él se le ofreció a algunas potencias aliadas protección y él dijo, no, yo me quedo. O sea que es un hombre que está determinado a defender a su país y eso merece respeto, ¿no? ¿Y cómo es Putin? Putin es un hombre, creo que no se lo descubre. Yo creo que hay que, en esto también, y el programa tuyo, que es un programa que tiene una beta histórica interesante y que a mí me gusta mucho, hay que analizar el Putin de antes de la guerra también. O sea, Putin no empezó el 24 de febrero de 2022, ¿verdad? Entonces, ¿A él también lo habías visto antes? Sí.
Sí, no así directamente, yo no era director general del organismo, he estado en reuniones donde estaba él, pero nunca tuve un diálogo así, tan directo, y no es a 2 metros, a 50 centímetros que tuve de él. Claro. Entonces, fue un diálogo profundo, un diálogo intenso. Profundo. ¿Qué quiere decir intenso? Intenso porque estamos discutiendo de la central, una central que es ucraniana, y yo se lo dije, le dije, presidente, vamos a diferir, yo no estoy de acuerdo. ¿Te anticipaste con eso? Claro, porque él tiene una visión que la central es una central. Entonces yo le dije, bueno, mire, acá hay una frase que los anglosajones utilizan y que la podemos utilizar porque creo que es muy interesante. Vamos a estar de acuerdo en no estar de acuerdo, ¿no? Está bien. We will agree to disagree. Porque yo como representante, como jefe de un organismo internacional, con apego a la Carta de las Naciones Unidas y al derecho internacional, no puedo aceptar el principio de una anexión por la fuerza. Él tiene toda una explicación, inclusive... que te la dio. Sí, pero que es la pública, ¿no? Lo que era eso, los territorios, rusófonos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, yo en eso no entro porque yo no soy... mi mandato es un mandato sobre seguridad nuclear. Me puede interesar mucho hablar con Vladimir Putin sobre el derecho internacional y cómo se aplica en este caso, pero yo no debía ceder a esa tentación y me mantuve en lo mío. A ver, me interesa esto. ¿Qué hace un diplomático como vos cuando está frente a semejante líder, le está diciendo algo que seguramente vos no compartís? ¿Qué haces? ¿Te quedás serio? ¿Asentís? ¿Sonreís? Él no me lo está diciendo para que yo asienta o no. Ok. Eso es la primera cosa que yo tengo que tener muy en claro. Es decir, esa es la posición de él. Y él no me está tratando de convencer a mí. Y si yo me ofendo, me enojo, ya pierdo. Entonces, yo tengo que centrarme muy claramente en este caso con él y también con Volodymyr Zelensky en cuáles son las cosas que yo les puedo poner sobre la mesa para que ellos acepten que hay que proteger esa central nuclear. Para que defender sus intereses nacionales no implique necesariamente incluir a esa central nuclear con 6 reactores nucleares como un objetivo militar legítimo. Bueno, ahí me quiero detener. Primero, ¿cuál es el riesgo real de esto? Es una central muy importante que está muy cerca, no sé a cuánto, de los bombardeos. Está ahí. Ahí. Con 6 reactores, sí, con un antecedente de Chernobyl en la misma... Claro, es decir, la central, como bien decís, está en el frente de guerra. No está cerca, o un poquito cerca, o por ahí le pega una bomba. Está en el frente. Yo estuve ahí con mi equipo. Vos tenés un río, de un lado están los rusos y del otro lado están los ucranianos. Y hay constantemente intentos de retomar la planta o de sabotajes o de cosas. O sea, es un escenario de guerra el que vos tenés ahí. Hoy está manejada por los rusos. Los rusos, o sea, hoy está... controlada por los rusos. Aunque también es una situación un poco increíble, porque la que los operan son los antiguos operarios ucranianos, que están ahí. Entonces, pero políticamente la maneja... Está controlada por Rusia. Y ahora ha habido un cambio de estatus, porque vos sabés que primero tuvo la ocupación, era un territorio ocupado, pero hace pocas semanas hubo un referéndum, no reconocido por nadie, pero hubo referéndums en Zaporizhia, en Kherson, en Donetsk y en Luhansk. 4. Resultados predecibles, 97,7 contra 0,2, no sé. Anexión. Bueno. Entonces, a partir de eso se genera una situación jurídica o pseudo-jurídica de incorporación al terreno de la Federación de Rusia, que yo no reconozco, que las Naciones Unidas no reconocen. ¿Correcto? Pero se genera esta nueva situación. Entonces, estos empleados, miles de ellos, que operan estas 6 centrales nucleares, se les dice, bueno, ustedes ahora están en Rusia. ¿Y confían en ese management, si lo podemos decir así? O sea, ¿los rusos confían en el management que perteneció...? Bueno, se están dando situaciones bastante complejas, en algunas de las cuales he tenido yo o he tratado yo de ayudar, porque hay algunos managers ucranianos que se han resistido, claro, y ha habido 2 que han sido secuestrados. Yo participé en las negociaciones para que no perdieran la vida, viniendo de un país que conoce lo que es el fenómeno de un desaparecido. Es algo que me llegó mucho y de inmediato, y actuamos rápidamente para tratar de ayudar, y eso se logró. Entonces se produce esta situación que vos podés imaginar, donde hay
miles de empleados, managers y técnicos. Esa es su vida, es su empleo. No tienen otro trabajo, tienen familias que viven de eso. De pronto se encuentran entre una pared y un lugar duro y tienen que votar con su empleo. ¿Sigo yo trabajando o me reconvierto a una nueva empresa que es de Rusia? Y yo les he dicho a ambos, a los rusos y también a los ucranianos, a los cuales se les ha sido sustraída su propiedad, su planta nuclear, que no pongan una presión excesiva sobre el staff, porque el staff es la primera víctima de todo esto. A los rusos, diciéndoles que no les exijan que firmen un contrato bajo presión, y a los ucranianos diciéndoles que por favor no les digan que si firman nunca van a poder volver a ver a sus familias en Ucrania después. El estrés... Todo es sensible, todo lo que todo es sensible. Todo lo que se haga es sensible. Por eso esta situación es realmente inédita, realmente nunca ha sucedido una cosa por el estilo y el riesgo es muy alto. Vuelvo a la primera parte de tu pregunta. ¿Cuáles son los riesgos? Los riesgos son múltiples. Pues ahí tenés distintos órdenes de riesgos. Tenés un primer riesgo que es un ataque cinético dirigido a los reactores. ¿Con cualquier tipo de arma? Con lo que sea. Con lo que sea. Con lo que sea. ¿Un misil lo puede...? Un misil puede... Entra, digamos. No. Ahí está bien. la cosa. Las centrales nucleares modernas están hechas para aguantar que se les caiga un avión encima. Ajá. Y no es una figura retórica la que estoy utilizando. Es una realidad. O sea, tienen un grado de resistencia enorme. Entonces, para vos atacar con algún grado de éxito, de modo directo, con artillería o lo que fuera, o misiles, una central y llegar al núcleo del reactor, donde tenés el material nuclear y para que se produzca un accidente nuclear, tenés que estar dándole mucho tiempo. Eso no es mi preocupación más grande. Mi preocupación más grande es el ataque al suministro eléctrico de la planta. Una planta nuclear necesita el enfriamiento constante. Los reactores están a muchos miles de grados centígrados de funcionamiento y tienen sistemas de enfriamiento. Que funcionan con electricidad. Que funcionan con electricidad. Si se te corta la electricidad, ¿qué haces? Como en tu casa o los que tengan una casa que se les corta la luz a menudo, que tenés un generador. Sí. Bueno, ahí también los generadores, la diferencia es que estos generadores son grandotes. Y son muchos generadores. Pero vos no querés tener una planta nuclear enfriada con generadores diésel, que se les acaba la nafta. 2 minutos, sí. ¿Entendés? Entonces, estás en una situación aberrante. Y esto está sucediendo. Y si no se enfría, se puede producir un desastre. Un derretimiento del reactor, el meltdown famoso, como sucedió en Fukushima. Y Chernóbil no, Chernóbil fue una explosión del reactor por un mal manejo de una cosa de seguridad. No me quiero poner muy técnico en esto, ¿no? O sea que ese es un gran riesgo posible. También tenés otros riesgos que pueden estar derivados de un ataque a depósitos donde hay el combustible nuclear, combustible fresco, el combustible gastado. O sea, tenés como... parece irónico, como un menú de posibilidades de riesgo radiológico altísimo. Y supongamos que entra, como vos decís, o pasa esto, se corta la luz, no aguanta el combustible, se genera un desastre. ¿Cuál es el alcance? Bueno, depende cuántos reactores fueran alcanzados por eso. Es uno, supongamos dos, que tres, es uno. 4. Y bueno, un reactor de esas características tiene muchísimo material nuclear adentro. Puede generar un riesgo radiológico muy amplio en toda la región, pero además es un riesgo que es transfronterizo, porque vos no vas a decir, la radiación no va a detenerse en la frontera es ridículo eso. Entonces, el riesgo, yo te digo una cosa que la dije ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que es una frase de perogrullo y si querés coloquial, pero que es verdad, acá estamos jugando con fuego. Estamos jugando con fuego, estamos todos los días jugando con fuego hasta que sucede. Y el problema más grave, ¿sabe cuál es? Y el que a mí me preocupa y por el cual yo estoy tan insistente en esto y sigo. Vos has tenido en la historia, hay más de 60, casi 70 años de explotación comercial de la energía nuclear, con un altísimo nivel de seguridad, porque han habido dos accidentes. Uno por negligencia y por un sistema fallido, opaco y fracasado, que era el soviético, donde a unos tipos les hicieron hacer un ejercicio de seguridad que lo tenían que hacer sí o sí, porque si no se iba a enojar no sé quién en el comité central. Eso es Chernobyl. Eso es Chernobyl. Entonces el reactor estalló. Y el otro es Fukushima,
donde hubo un terremoto de 9.8 que no tenían desde el siglo VIII en Japón, combinado con un tsunami y combinado con que la empresa comercial no había cumplido las recomendaciones de seguridad del OIEA en materia de los muros anti-tsunami. Ahí tenés varias culpas, ¿no? Un sistema, claro, un terremoto. ¿A quién vas a culpar ahora si hay un accidente? ¿A quién vas a culpar? Vas a culpar a la negligencia de los que sabían lo que había que hacer y no lo hicieron. Y esto se lo dije a los dos presidentes. ¿Y qué te dicen cuando vos le planteas eso? ¿Vos los ves dispuestos a evitar? Yo creo que, mira, yo estoy en medio de una negociación. Así que para mí es muy difícil, hasta peligroso y desaconsejable que yo empiece a calificar qué grado de éxito puedo tener o cómo los veo a ellos. Lo que sí te puedo decir es que ellos, tanto el presidente de Ucrania como el presidente de Rusia, y eso para mí fue muy importante porque yo no había tenido todavía la ocasión de hablar con él. Yo con Zelensky había hablado varias veces, pero no con Putin. Y ambos dijeron, bueno, trabajamos con usted. Estamos dispuestos a trabajar con usted. Y ya estamos viendo algunas ideas. Eso es un comienzo, es una argamasa sobre la cual yo tengo que tratar de construir una estatuilla. Vamos a ver si llego. Es asimétrica, ¿no? Y de todos modos la relación entre los dos, porque en un caso estás hablando del que invade y en otro caso, ¿no?, del que se defiende, ¿no? ¿Es así o no? Asimétrica diría que desde un punto de vista ético, moral. Claro. Pero sí, probablemente sí. Pero yo tampoco me fijo en eso. Pero no te metes en eso. No me puedo meter en eso, porque si me meto en eso fracaso. Yo no, para empezar, además no es mi mandato. Vos tenés que evitar el desastre. Yo tengo que evitar un desastre nuclear. Eso es lo que yo tengo que hacer. Si de mí la gente espera que yo sea un mediador, nadie me ha dado ese mandato. Si de mí la gente espera que yo critique a uno o a otro, no me ayuda en nada eso. Y no ayudo tampoco en nada. Ya hay demasiados tribunos defendiendo básicamente a Ucrania y también hay otros que están del otro lado. Mi función es otra, es técnica y eso es lo que me da la credibilidad y la fuerza. Esta gente sabe que al final del día yo lo que quiero es preservar, porque al final de todo esto, Ucrania piensa, lucha y sueña con recuperar su territorio, incluida la planta nuclear más grande que tenía, sí, la joya de su corona. Y Rusia considera que ya esa es una central rusa. Los dos la quieren cuidar. La consideran parte de su infraestructura, pero como vos muy bien sabés, en un frente de guerra pasan muchas cosas. Y ahí es donde el organismo puede jugar esa función de evitar este desastre. Si esto además, por añadidura, puede servir como ejemplo de que los acuerdos son posibles, y yo creo que son posibles, tanto mejor. ¿Hay uso de armas nuclear de baja intensidad en este conflicto? No. Todavía se ha hablado de eso. Se ha hablado. Se ha hablado de eso. Yo no lo veo imposible, lo veo ¿Qué es? A ver, ¿se puede definir bien? Bueno, digamos, las armas nucleares, como toda arma, y en particular las armas nucleares, tienen un diferente grado de potencia. Las armas únicas que se han utilizado fueron en en Hiroshima y en Nagasaki, 15 kilotoneladas más o menos. Lamentablemente los arsenales nucleares actuales, ese tipo de armas las consideran armas tácticas, como de poco. Todos tenemos en nuestra imagen y en nuestra memoria la imagen de esas ciudades arrasadas, ¿verdad? Entonces, se ha hablado de la posibilidad de esto como un arma de demostración, en fin, yo lo creo poco probable. ¿Por qué? Las armas nucleares, por lo menos en las 5 potencias, los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad, que tienen armas nucleares reconocidas por el Tratado de No Proliferación, con la expectativa de deshacerse de ellas y de un desarme futuro, pero las tienen, no son utilizadas según un libre albedrío, sino que son utilizadas de acuerdo a una doctrina. Como todo Fuerza Armada, vos tenés una doctrina que rige la utilización de cierto tipo de armas. Como esto es un arma de una letalidad sin parangón, existen ciertas condiciones que los países se fijan para su utilización. Normalmente, típicamente, no son idénticas, pero típicamente es, por ejemplo, yo tengo armas nucleares. Vos
Pancho Rivera, me atacás con armas nucleares y bueno, yo tengo el derecho de atacarte con armas nucleares. Ese es un caso. Ese es un protocolo, digamos, podemos decir. Más o menos. Y el otro es que vos me ataques de una manera convencional, pero de una manera tal que pone en riesgo la existencia de Rafael Landia, de mi país. Que pone en duda o en riesgo la existencia del Estado. ¿Eso en un conflicto así no es opinable? No pareciera. Ah. No pareciera. De todas maneras, estamos en un terreno donde finalmente es una persona la que decide. Lo que te quiero decir es que no es una cuestión que uno pueda considerar como automática o como que va a pasar mañana. Y generaría, creo yo, una situación de altísima tensión internacional en todos. Y ahí está también incluida China y otros, ¿no? Entonces, el arma nuclear, yo creo que en este tipo de conflicto, hoy por hoy, no se ve. Vamos a ver cómo evoluciona el conflicto. Bueno, yo te quería preguntar justamente por China, porque Xi Jinping este fin de semana dijo que el mundo tenía que preocuparse y que venían tiempos peligrosos. Sí. ¿Qué papel va a jugar y a favor de quién? En este conflicto ha manifestado un apoyo retórico a la Federación de Rusia, como vos sabés y la audiencia sabe. Ambos líderes han declarado la existencia de una alianza sin límites. Sin límites. Esta ha sido la definición que han utilizado. O sea que son países muy alineados políticamente en esta instancia internacional. En este conflicto en particular, China ha demostrado cierta circunspección. No es algo que aparentemente resulte muy cómodo, este conflicto. Pero bueno. Le genera por lo menos alguna incomodidad. Yo debo ser muy cuidadoso porque no soy un analista, soy un director general de un organismo internacional. Sí diría que hay una gran circunspección. Vamos al otro lado. Sí. Parecía que en agosto se renovaba el acuerdo entre Estados Unidos e Irán. Sí. Se trabó, no sé por qué. ¿Eso ayuda, no ayuda? ¿En qué dirección habría que ir para que justamente no se corrieran más riesgos? La cuestión con relación al programa nuclear de Irán es una saga. Y utilizo la palabra saga porque las sagas son estas historias medievales. Un proceso, puedes decir. Largas. Y esto es un proceso largo también que lleva por lo menos 2 décadas. Recordás que hubo un acuerdo entre las 5 potencias del Consejo de Seguridad más Alemania, coordinados por la Unión Europea, con la República Islámica de Irán, en el gobierno anterior, a partir con el presidente Rouhani, que era considerado como más abierto o moderado que el presidente Raisi, que está ahora. Ellos tuvieron un acuerdo, ese acuerdo se empezó a implementar. El acuerdo significaba o implicaba una serie de incentivos de tipo económico, comercial, contra ciertas medidas de autorrestricción en el programa nuclear iraní, garantizadas o inspeccionadas por el OIEA. En 2018, el presidente Donald Trump consideró que este acuerdo, cosa que no era ningún secreto, un secreto a voces. Él ya desde la campaña decía este acuerdo es un acuerdo fallido, es un acuerdo que es muy benevolente con Irán, que no controla nada, en realidad, que no le quita nada, que simplemente reduce, pone un poco en el congelador sus cosas, pero no le quita nada. Entonces, en el 2018 decidió retirarse unilateralmente de ese acuerdo, transformándolo en una especie de cáscara vacía, porque Irán también se retiró. Cuando gana el presidente Biden inició un proceso de resucitación, digamos. Nuevo relacionamiento. Resucitación porque no estaba muerto, declarado muerto, pero que estaba la línea casi flat, ¿no? casi plana, como se ve en las películas, ¿no? Pero bueno, empezaron toda una negociación que duró casi 1 año y medio. En este momento, casi como vos muy bien decís, en el verano boreal, en agosto, julio, pareció que estaba muy cerca de llegar a un acuerdo. Hay que decir que toda la parte nuclear está más o menos acordada. La ausencia de un acuerdo final es por algunas cuestiones bilaterales entre Irán y Estados Unidos, referidos a sanciones, referidas a cierto tipo de compensaciones que Irán pretende. En este momento hay una especie de limbo al cual se ha añadido ahora la perspectiva de las elecciones de medio término
en los Estados Unidos. Mi impresión es que inclusive en Washington, estaré en Washington la semana que viene, y ahí espero ver al secretario Blinken y tendré una idea de dónde están parados, pero creo que están esperando a ver qué es lo que sucede a partir de eso y cuál es la fortaleza del gobierno para avanzar en este acuerdo o no. O sea que estamos en un momento de transición, donde no se sabe. Y te diría que si no hay un acuerdo, ahí vamos a tener un nuevo factor de tensión en el tablero, en la escena internacional, porque tendremos un Irán que está enriqueciendo uranio al 60%, para hacer una bomba necesitas 90%, o sea, técnicamente ya están ahí, con un programa nuclear vastísimo, que no es el que era en el 2015, y sin un acuerdo. Con un margen de inspección a cargo de la OEA, que si bien existe, no es conmensurable con la dimensión de ese programa nuclear. Así que tendremos otro nuevo interrogante y otro nuevo desafío en materia de seguridad internacional nuclear. Y te hago la última y te agradezco desde ya. Muy interesante todo lo que estás diciendo. ¿Y Argentina cómo está tiene plan nuclear? Argentina tiene un plan nuclear, Argentina tiene un buen plan nuclear. Argentina, vos sabés, tiene más de 60 años en el uso de la energía nuclear, tiene 3 reactores nucleares que funcionan muy bien. Vos estuviste acá, ¿no? ¿O vas a recorrer? Empecé hoy con el reactor RA10, que es un reactor de fabricación de radioisótopos medicinales, un reactor muy bueno. Argentina exporta reactores nucleares de investigación, le hemos exportado... Australia, ¿no? Australia, ahora Holanda. Digo leemos, no debería, lean, digo, porque ahora tengo un sombrero internacional, pero soy argentino. A Holanda, o sea, la Argentina tiene un prestigio en materia de energía nuclear que es realmente formidable, formidable. O sea que voy a ver las instalaciones nucleares argentinas. Argentina además es uno de los pocos países que está en este momento ya construyendo una central nuclear modular pequeña. Vos sabés que hace poco estuve con Bill Gates. Bill Gates, que de algunas cosas sabe, ¿por qué quería hablar conmigo? Porque le interesa mucho la energía nuclear. Y él ha comprado una compañía para fabricar reactores pequeños. No los grandes paquidérmicos reactores que existen ahora, sino reactores pequeños de 100 megavatios, de 200 megavatios, que pueden ser ubicados en lugares remotos, que pueden ser ubicados inclusive sin estar conectados a una red. Se considera, y esto está todavía para confirmarse, que este es el futuro de la energía nuclear. Y él ha comprado esta compañía y está por licenciar en los Estados Unidos un tipo de reactor que se llama Natrium. La compañía de él se llama TerraPower. Hay otras compañías, varias, y la Argentina está fabricando uno. Y lo podés ver. Si te interesa, podés ir a Zárate, a donde está uno tuyo, lo vas a ver ahí. Está a 70% más o menos la construcción terminada, desde la última vez que lo vi. Ahora voy a ver cómo está. Es un reactor de demostración. Vos tenés ese reactor que tiene una potencia muy pequeña, demostrás que funciona y lo vendés. Mira, yo te digo una cosa. Yo tengo en mi escritorio en el OIEA toda la semana un ministro de Energía de países en desarrollo que me pregunta ¿y para cuándo los SMR? SMR se llaman, reactores modulares y pequeños. ¿Dónde tengo que firmar? ¿Cómo tengo que hacer? Ayúdame a tener una... O sea que creo que es una gran oportunidad para la Argentina para posicionarse en un sector de punta donde tiene una noble tradición. Rafael, muchísimas gracias y suerte. Esto no es una metáfora, tu suerte es la nuestra, así que esperemos que... Te agradezco mucho, un placer estar en mi país por primera vez después de mi elección como director general y bueno, de compartir con ustedes, con mi sociedad, estos esfuerzos que estamos llevando adelante y que revelan la importancia en un momento donde se lo devalúa mucho del multilateralismo.